amigos, ¿cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a un programa más, Mercadólogos al Aire, la voz de tus ideas. Un placer tremendo poder compartir con ustedes en esta tarde. No se despeguen, que tenemos un programa fenomenal. El día de hoy estaremos hablando de la visión económica del Ecuador y cómo este influye en las pymes dentro del ámbito comercial, empresarial, incluso nacional. Permítanme compartir con ustedes un pequeño pensamiento, una pequeña frase ideológica. Hay una regla que todos los empresarios deben tener en cuenta, que crear los productos con mayor calidad posible, a los menores costes y pagando sueldos los más altos posibles. Henry Ford, ideología, pensamiento de un fundador de la compañía Ford Company y padre de las cadenas de distribución modernas. El día de hoy tenemos un programa recargado y también tenemos a una súper invitada especial el día de hoy. Más adelante se las voy a presentar. Amigos y amigas, bienvenidos todos. No recuerden seguirnos en nuestras redes, en nuestras páginas, en Mercadotecnia UEB y también escribirnos a nuestro WhatsApp 0988 058 759. 0988 058 759 para preguntas e inquietudes que más adelante estaremos encantados y gustosos de compartir con ustedes. El día de hoy tenemos un programa súper importante de la visión económica de nuestro país y cómo esta ha venido evolucionando a medida y a pasar del tiempo. Es decir, si nosotros nos ponemos en un pequeño contexto favorable para nuestro Ecuador, vemos que ha sido relativamente importante desde el año 2001, cuando nuestro país comenzó a generar la monetización, la dolarización. Es decir, al momento que Ecuador comenzó a dolarizarse, nosotros pudimos encontrar una estabilidad económica, muchas ventajas comparativas otorgadas por la dolarización. Por eso, amigos y amigas, es importante reconocer que el PIB o Producto Interno Bruto de nuestro Ecuador desde los años 2001, alcanzó un promedio del 5.6% en superávit. Es decir, comenzamos a generar mucho más ventajas competitivas a nivel de la nación. Por eso, que amigos y amigas, nosotros pudimos entender que a medida de la dolarización encontramos una recuperación prácticamente en todas las actividades productivas. Mejoró la recaudación tributaria también asociada dentro de la economía para la mejora de la administración. También vimos que fue mucho mejor el ingreso económico para fortalecer la comercialización del petróleo. Por eso es importante que nosotros tengamos una visión estructural de cómo después de la dolarización ha venido evolucionando. Recordar también que hemos tenido consecuencias positivas en cuanto a la financiación y el fortalecimiento de la construcción de oleoductos del mercado petrolero en el Ecuador. Amigos y amigas, están invitados para en el tercer segmento poder realizar sus preguntas, así que no se olviden de escribirnos a nuestro WhatsApp 0988 058 759. Les menciono un pequeño adelanto, amigos y amigas. El día de hoy estaremos hablando de la visión económica actual del Ecuador y cómo está incidido dentro de las finanzas. También hablaremos de un panorama general del análisis e indicadores económicos para las pequeñas y medianas empresas. También hablaremos sobre el manejo de los recursos en tiempos difíciles, como estamos viviendo la pandemia. No se olviden, todavía estamos en precaución, cuidémonos, mantengamos la distancia y recuerden que nosotros somos Mercadólogos al Aire, la voz de tus ideas. Enseguida volvemos. Muchos se preguntan realmente qué incidencia tiene la economía dentro del arte de la mercadotecnia. Es decir, cómo podemos fusionar estas dos materias, estas dos ciencias, estas dos artes para poder combinar y realmente ejercer un buen ámbito dentro de la profesionalización. Por eso, amigos y amigas, Álvaro Nicolalde, es un placer para ustedes, para mí también, compartir con ustedes en esta tarde, súper recargada, súper animada, donde vamos a hablar de un tema súper interesante, la economía dentro del ámbito social, laboral y económico. Es decir, que sin parámetros, más adelante tenemos una súper invitada, a una amiga y docente de nuestra carrera,
y pertenece a la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. La economista Carmita Borja, docente de nuestra querida carrera. Es decir, amigos y amigas, en la actualidad hemos visto que ha venido trascendiendo la economía y cómo nosotros realmente podemos enfocarnos para poder tener un mejor desarrollo, una mejor productividad dentro de nuestra vida. Es más, la economía está desde que nosotros nos ponemos en pie y comenzamos a caminar día a día, porque tenemos que tomar decisiones y ver cuáles son las consecuentes o las que mejor nos convienen para poder mejorar nuestro estilo de vida. Si nosotros manejamos una buena economía dentro de las empresas como de nuestra vida, podemos tener réditos económicos y por ende generar un capital que fortalezca y podamos generar más trabajo y por ende más empleo. En la actualidad hemos venido viendo que la globalización del mundo mismo nos anima a que nosotros tengamos un conocimiento más profundo de lo que realmente es la economía y la mercadotecnia, y cómo estas dos ramas van relacionadas para generar una mejor trayectoria dentro de nuestras empresas. El día de hoy, como les mencionaba, tenemos una súper invitada, la economista Carmita Borja, quien más adelante nos estará acompañando para despejar ciertas dudas y conversar un poquito y charlar acerca de cómo la economía ha venido incidiendo en estos tiempos dentro de la visión económica. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue en ante el domingo de elecciones? ¿Ya pensamos bien realmente cuál será el rumbo que quiere tomar nuestro país? ¿Y qué tal respecto a que se nos viene el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad? Ya sabemos con quién vamos a compartirlo y qué le vamos a regalar. Entonces creo que todo esto está muy correlacionado con el tema del día de hoy. Entonces, amigos y amigas, no se olviden de buscarnos en nuestras páginas y redes sociales, en Facebook e Instagram, en Mercadotecnia UEB, y escribirnos a nuestro WhatsApp para despejar dudas e inquietudes al 0988 058 759, 0988 058 759. También, aprovechando la oportunidad, enviar un cordial saludo a todas las autoridades de nuestra prestigiosa Universidad Estatal de Bolívar. Recuerda que estamos en la 102.3 Radio Universidad. También quiero aprovechar para enviar un cordial saludo a la ingeniera Mónica Moyano, quien nos está escuchando desde la ciudad de Riobamba. Un cordial saludo, un fuerte abrazo. Amigos y amigas, sin más preámbulos, al regresar estaremos hablando sobre el segmento 1, curiosidades. No se pierdan, no se despeguen de la radio, la mejor radio, 102.3, Radio Universidad. Mercadólogos al aire, la voz de tus ideas. Qué gusto tenerles de vuelta, amigos y amigas. Qué placer, espero que nos estén escuchando de todos los cantones de nuestra querida provincia de Bolívar. Entramos al segmento número 1, curiosidades. Realmente dentro del ámbito económico hay que tener en cuenta muchos factores que nos van a ayudar, y ya les voy a conversar realmente de qué vamos a hablar. Por eso es importante saber que las industrias que generan más ingresos, aparte de los que generan películas, deportes y músicas, pues el ámbito de las apuestas, aunque no lo crean, las apuestas es el factor de ingreso económico más fuerte que tiene en este caso cada una de las naciones, incluso dentro del Ecuador, a pesar de que existen políticas públicas donde ya no se permite en este caso las apuestas y el azar como antes los casinos, ¿no? Pero aún así todavía se sigue generando. Dentro del ámbito deportivo, música mismo, se ha podido evidenciar que todavía existe esta tendencia dentro de la población. Es una manera, creo, fácil y óptima de apostarlo a la realidad y poder generar, duplicar mi dinero, o también lo puedo perder, ¿no? Pero ahí está lo importante. Las apuestas es uno de los métodos más importantes de generar recursos y uno de los más grandes dentro de todas las industrias. ¿Sabían también que solo el 8% del dinero en el mundo existe de forma física? El demás se encuentra de manera electrónica. Entonces quiere decir que nosotros el papel que tocamos es apenas el 8% de los millones que escuchamos que están circulando dentro de la nación, incluso del mundo, pero el restante es dinero electrónico, incluso dentro de dinero plástico, lo podría decir, con las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, etc.
Esto es bien importante. Hablando ya de temas un poquito de lo que estamos viviendo en la actualidad, se podría decir que sabían cómo los gobiernos obtienen dinero para poderlo invertir. Obviamente, muchos lo invierten de manera correcta y otros no. Recuerden que es el dinero del pueblo, además. Tenemos tres maneras de conseguir recursos o dinero. Uno es imprimirlo, como lo hace Estados Unidos. Otra es pidiendo prestado, como lo hacemos nosotros también a las grandes bancas mundiales. Y la tercera es mediante los tributos, los impuestos que nosotros mismos, los ciudadanos, pagamos. Bueno, en la actualidad pagamos un impuesto de valor agregado del 12%, ¿no? Entonces, ya saben de dónde se destinan o dónde se obtienen estos recursos, justamente de esas facetas. Me gustaría también compartir con ustedes un dato curioso. Bueno, nosotros en la actualidad ya creo que nacimos en una era dolarizada, donde no supimos mucho la influencia del sucre que tuvo aquí en el Ecuador, ¿no? nuestra moneda nacional, pero de seguro nuestros padres, nuestros abuelos sí. Por eso es que para determinar que 25.000 sucres representa $1, se dice que se tuvo que hacer un estudio minucioso, con fórmulas legalmente aplicadas y obviamente con una gestión técnica. De no hacer esta labor, realmente el Ecuador podía haber pagado $1 por 32.411 sucres. Entonces, esto quiere decir que realmente se debió haber efectuado una logística donde el valor que nosotros teníamos dentro de la moneda represente el valor de $1 americano. Recordar que si desean investigar un poquito más pueden encontrar esto en un escrito que realizó un estudio Miguel Dávila Castillo en su título de libro titulado, valga la redundancia, Cómo se hizo la práctica la dolarización ecuatoriana, escrito en el año 2007. Bueno, ¿sabían que también después del 2000 Ecuador salió de una crisis grave de 75 años? Esto quiere decir que de una manera indirecta la dolarización sí ayudó realmente para generar una mejor economía, para poder lograr una estabilidad. Pero más adelante tenemos una profesional en el tema que nos ayudará a despejar esas dudas y si realmente fue la mejor decisión. Ojo, también están dentro de la asamblea ya determinando esto de mantener el dólar dentro de nuestro Ecuador. ¿Será factible? ¿No será factible? Pues esperamos sus preguntas al 0988-058-759. Tenemos unos tips también que queremos compartir con ustedes, unas técnicas, unos pequeños detallitos que de seguro nos va a ayudar mucho. ¿Sabían que es de suma importancia mantener un equilibrio entre nuestros ingresos y nuestros gastos? Es decir, que si nosotros mantenemos un equilibrio entre nuestros ingresos y gastos, podemos determinar un cierto porcentaje monetario para otras actividades, como por ejemplo ahorrar, que no sería una mala idea. Un tip también súper bueno que estaba conversando con una amiga, me dijo, ¿sabes qué? Es mucho más fácil reducir gastos que generar nuevos ingresos. Y la verdad es cierto, a veces un poquito nos confundimos entre una necesidad y entre un deseo. Entonces, si tratamos de equilibrar estas gestiones, de seguro nos irá mucho mejor dentro de las economías de nuestros hogares, de nuestras empresas, incluso de nuestras grandes empresas. Entonces, nosotros deberíamos mantener en este caso todas nuestras cuentas, nuestras previsiones y también los gastos periódicos y estacionales. Quiere decir que también podemos generar en este caso, llevar una lista cuantificable de cuáles son nuestros gastos estacionales, nuestros gastos periódicos. Entonces, esto querría decir que podemos llevar una brújula o un estándar de nuestros gastos, de nuestros ingresos y por ende no quedarnos en números rojos. También, por lo general, y yo creo hasta mi persona, a veces soy un poquito acostumbrado a gastar más de lo que tengo. Por eso es importante que cuando nosotros generamos alguna deuda, tratar de buscarlo y la manera más rápida de pagarlo. Porque obviamente esto hará efectivo nuestro dinero y podemos invertirlo en otras cosas. Pero si nos gusta tal vez endeudarnos y gastar, hagámoslo. Pero hagámoslo de una manera consciente. Para que luego no podamos estar un poquito tal vez ansiosos de saber cómo lo vamos a pagar. Por eso es importante también tener un hábito de ahorro importante. Porque cada vez que nosotros ahorramos, generamos una oportunidad más, tal vez para imprevistos o otro tipo de gastos que podamos tener dentro de nuestra vida cotidiana.
Después de la pandemia, bueno, a pesar que seguimos viviendo una pandemia, pero creo que pasamos el azote más fuerte, pudimos evidenciar que la transformación digital fue el boom. Realmente ahora todo es digital, compras, ventas, adquisición de servicios y otras más. ¿Por qué? Porque el auge del teletrabajo realmente sí incidió mucho dentro de la economía de nuestro Ecuador y del mundo entero. Pero es importante reconocer que ahora las tendencias dentro del ámbito comercial es que los consumidores, obviamente nosotros como consumidores estamos mucho más preparados, porque obviamente al tener el internet creo que se nos facilita un poco poder consultar, indagar y saber qué producto o servicio es el que me favorece. Por eso es importante que las empresas creen productos saludables y obviamente esto nos permitirá a nosotros gastar menos tiempo y dinero por productos seguros y ecológicos, que también se ha venido hablando, viendo esto dentro del tema del marketing social, del marketing verde. También nosotros podemos evidenciar cuál ha sido la influencia o el boom de estas técnicas para que las personas más preparadas al momento de adquirir puedan buscar mejores oportunidades o mejores decisiones de compra cuando realizamos obviamente alguna adquisición. Por eso es importante también que nosotros podamos generar este tipo de ideologías económicas para prevalecer y tener una orientación y por ende no llegar a número rojo, se podría decir. Sí, amigos y amigas, entonces, hablando de este tema económico dentro del ámbito social, dentro del ámbito empresarial, de las pequeñas y medianas empresas, podría decir que qué importante que ha sido, ¿verdad?, la toma de decisiones diarias que nosotros tenemos para poder gestionar mejor nuestros recursos. Y por ende, si gestionamos mejor nuestros recursos, tenemos más oportunidades, unas ventajas competitivas, incluso dentro del ámbito cotidiano en el que nosotros nos encontramos. Entonces, amigos y amigas, no se olviden de seguirnos en nuestras páginas, en Instagram y Facebook, como Mercadotecnia UB, y escribirnos a nuestro WhatsApp al 0988 058 759. Hablando de un adelantamiento económico en estas épocas de pandemia, recordad que todavía debemos cuidarnos mucho, pero también me gustaría invitarles a que puedan explotar en este caso los espacios turísticos que existen dentro de la provincia. Permítanme invitarles a una comunidad llamada Yacubiana, ubicada en la parroquia de Salinas, donde podrán encontrar experiencias únicas y vivir realmente una experiencia de aventuras extremas que solo tú y yo no nos merecemos. Entonces, amigos y amigas, no se olviden que esto es Radio Universitaria 102.3, Mercadólogos al Aire, la voz de tus ideas. Un gusto, enseguida volvemos, no se despegue. Hola, hola, estamos de regreso de amigos y amigas al mejor segmento, tema del día, el segmento número 2. Pero antes, recuerda contactarte y comunicarte con nosotros al 0988 058 759, 0988 058 759 para complacencias musicales y preguntas respecto al tema del día. Bueno, sin nada más que decir, amigos y amigas, tenemos una súper invitada el día de hoy, a la economista Carmita Borja, quien ya está con nosotros en nuestro estudio, y me gustaría conversarles un poquito realmente de cuál ha sido su preparación profesional. Graduada en la Universidad Central del Ecuador, también tiene una maestría en gestión de proyectos socioproductivos, también obviamente es docente de la prestigiosa carrera Mercadotecnia en la Universidad Estatal de Bolívar. Ha tenido el gusto también de participar en diferentes cursos y talleres, como planificación con base y perspectiva estratégica, cursos de emprendimientos y estrategia en el área de marketing, cursos de metodología e investigación y redacción científica, planificación educativa, rediseño en carreras de educación superior, entre otras. Realmente me faltaría el tiempo para decirles de quién estoy hablando. Sin nada más, sin palabras, economista, bienvenida, buenas tardes, qué gusto tenerle aquí con nosotros. Muy buenas tardes, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Sí, un placer realmente. Cuéntanos cómo ha estado, cómo ha venido viendo esto de la economía dentro del Ecuador, cómo se ha venido trabajando, etcétera, etcétera.
Bueno, he estado muy bien, muchísimas gracias. La verdad, el desarrollo de la economía ya bien hacía referencia de que todos los días nosotros hacemos economía. Tomamos decisiones desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos acostamos. Entonces, la economía no podríamos dejarla a un lado, cuando sabemos que a diario nosotros, las madres de familia, los profesionales, los padres de familia, pues a diario debemos tomar decisiones para que nuestros ingresos, tratar de equipararle a nuestros gastos o a su vez de que nuestros ingresos puedan superar a nuestros gastos, ¿no? El objetivo es de que esa pequeña parte que nos sobra podemos ahorrar, pero yo creería que más allá de ahorrar, lo ideal sería invertir, porque a través de la inversión nosotros podemos obtener mayor rentabilidad y es algo que nos durará por mucho más tiempo. Recuerde que el ahorro, si bien nos genera una tasa de interés que las instituciones financieras nos pagan, pero es mínimo. Sin embargo, en la inversión nosotros ganamos más, porque estamos generando nuevos productos. La diferencia sería en que estos productos deben constantemente innovarse. Entonces, mire, si hablamos de economía a nivel de Ecuador, pues podríamos decir de que no es la mejor. Creo que la pandemia nos ha golpeado fuertemente en los meses de marzo, abril, donde nosotros dejamos de producir como familias, como empresas y como gobierno como tal. Si bien usted recordará, los datos estadísticos demuestran de que nuestras exportaciones disminuyeron. Muchos de nuestros empresarios no pudieron exportar. El sector más golpeado, el sector florícola, las flores, que tuvieron muchos empresarios que ver cómo estas eran destruidas porque no se podían exportar debido a la pandemia. Entonces, hablar de economía en esta tarde es ideal, porque en realidad nos permitirá a futuro prever cuánto debemos gastar, qué es lo que no debemos comprar, porque hoy en día las familias debemos priorizar en nuestros gastos. Sí, economista, justamente le quería preguntar respecto a cómo es el perfil de gasto, de consumo de los ecuatorianos, ya que muchos de nosotros, al menos he conocido personas que compran por impulso, entonces vemos algo y vamos por algo y venimos con la canasta llena y salimos con recursos cortos. Bueno, sí, el comportamiento del consumidor en realidad es variable. Las personas hoy en día, debido a la pandemia, creo que estamos priorizando nuestros gastos, principalmente en lo que tiene que ver con alimentación, con la educación y también con salud. Entonces, mal podríamos nosotros el día de hoy pues, comprar por impulsos, cosa que sí se da en los consumidores. Sin embargo, lo que sí se ha visto últimamente es de que las compras se han dado principalmente en las áreas que acabo de mencionar, ¿no? Y que estas pues permitirán a futuro pues en que en caso de una enfermedad yo pueda obtener una parte de ese recurso y poder cumplir con curándome yo o mis familiares. Tomemos en cuenta que la pandemia hoy en día, los altos niveles de contagio que se viven a nivel del país, si bien las noticias nos dan a conocer que ha disminuido en muchos hospitales públicos, sin embargo la enfermedad no se ha terminado, la pandemia no se ha terminado. Recuerde que venimos a diciembre pasamos nuestras épocas navideñas y ahora pues está el repunte de la pandemia. Recuerde también el domingo recién pasamos por un proceso electoral. Este proceso pues en muchos lugares no se tomaron todas las medidas de bioseguridad. Recuerde además de eso que estamos próximos a un carnaval, especialmente los guarandeños. A nosotros los guarandeños de eso no podemos dejar a un lado. La flor de piel. Nos encanta festejar el carnaval, toda la vida nos ha gustado y bueno, ahora tenemos que hacer la excepción porque tenemos que precautelar nuestra seguridad. Entonces, mire, los hospitales van a estar copados, por lo tanto, yo tengo que tener como reserva un pequeño porcentaje para, en caso de contagiarme, pues, o en caso de alguna otra enfermedad, pues poder acceder a un médico privado.
Claro. Se podría decir entonces que las familias tenían determinado un 20% para gastos en salud, pero ahora creo que ese porcentaje tuvo que elevarse tal vez a un 30, un 40%, porque en realidad ya necesitamos cosas obligatorias médicas, ¿no? Y con todos estos parámetros, con todos estos antecedentes, con este diagnóstico que hemos evaluado del Ecuador, incluso al Cantón, cuál es la visión económica actual que tiene el Ecuador? La visión económica. Bueno, estamos en un proceso electoral. Este es un año, se ha caracterizado por ser netamente político y van a venir nuevas medidas, independientemente de quién gane. Sabemos de que últimamente las elecciones han determinado de que vayamos a segunda vuelta entre dos candidatos, que es Arauz y Yacu Pérez, ¿no? Entonces vienen nuevas medidas por parte del gobierno ganador, pero sin embargo sabemos que a nivel de presupuestos en el sector público no hay dinero. Hace rato mencionaba las fuentes de ingreso del dinero, una de ellas las tributarias. Si bien nosotros como familias o empresas tributamos al gobierno, no hay, los ingresos no son suficientes. Las ventas han disminuido por el mismo hecho de hace rato que las familias estamos priorizando nuestros gastos. Por lo tanto, al tener menos ingresos como familias, pues muchos bienes dejan de consumirse. Por ejemplo, muchos hemos perdido el empleo. Claro. Hoy en día tener un empleo en realidad es un privilegio. Para todas aquellas personas que perdieron el empleo, ya no se les gravará el impuesto a la renta. Menos impuesto, menos ingresos para el gobierno. Además de eso, también tome en cuenta que el gobierno, muchos de los recursos son mal utilizados. Los recursos no son bien administrados. Se ha escuchado en los distintos medios de comunicación y en las redes sociales, muchas personas denuncian y dicen, pero ¿por qué nuestros expresidentes tienen todavía el sueldo vitalicio? Si bien es cierto, en su momento fueron representantes del Ecuador, no deberían tener este tipo de ingresos, porque todos debemos generar ingresos. Y no es la forma, creo yo, que beneficiándome de un ingreso que le compete, que es generado por el pueblo ecuatoriano. Desde mi criterio, no digo que estoy a favor, simplemente retomo las palabras del candidato a presidente ahora, el señor Yacu Pérez, quien da a conocer de que se eliminarán los sueldos vitalicios. Pues esperemos. Digo porque soy un poco escéptica por el hecho de que él puede decir voy a eliminar, pero es la asamblea, es a través de la asamblea, a través de un debate público entre asambleístas donde se define que es necesario, es factible, es urgente que se eliminen los sueldos vitalicios, por decirle un ejemplo. Entonces se deben tomar medidas realmente fuertes. Creo que la creación de políticas públicas mismo nos ayudará para mantener este equilibrio, porque realmente como ecuatoriano creo que sí se da un poquito esto del gastar más que ahorrar y gestionar otras situaciones. Economista, hablando un poquito realmente del análisis, en este caso, del panorama general de las pymes, ¿cómo usted ha visto cómo se ha venido operando, cuál ha sido el cambio? Obviamente la economía dentro de aquellas ha fluctuado y no precisamente en índices favorables. Bueno, sí, a nivel del Ecuador, el YEL prácticamente ya nos da a conocer que a nivel de Latinoamérica, Ecuador es uno de los países que más emprende. Es más, si yo le digo con datos estadísticos, las MIPYMES son las que contribuyen más, con el 99,5%. Por lo tanto, estas generan trabajo. Sin embargo, no tienen el apoyo a través de políticas públicas necesarias. Por ejemplo, una debilidad de una MIPYME es realmente la innovación. Muy pocas innovan. Pese a que son las mayores fuentes generadoras de empleo, estas muy poco innovan. Por varios factores, creería yo, entre ellos, por ejemplo, el desconocimiento. Recuerde que muchos emprendedores lo hacen a través de, simplemente por tradición, lo hacen de forma empírica, no lo hacen de forma técnica.
Por lo tanto, esto dificulta el poder tomar decisiones, el saber exactamente cuánto yo gano, cuánto yo debo gastar, cuánto es mi ingreso. Entonces, mire, si las empresas, las microempresas, los emprendedores no innovan, difícilmente podrán mantenerse en el mercado. Ahora mismo hay un impuesto que gravan a todos los emprendimientos, que es del 2%. Mire, a las ventas netas, esto perjudica a todo microemprendedor. Entonces, en realidad, creo que el gobierno o el nuevo gobierno que va a ingresar debería tomar en cuenta que la participación en economía de los emprendimientos es esencial, porque genera trabajo, porque además de eso, el generar trabajo permitiría que las familias podamos adquirir más bienes y servicios. Y por ende el empresario tendría que producir y contratar más trabajadores. Claro, entonces queríamos decir que lamentablemente la mayoría de las pymes no tienen una educación financiera adecuada, economista. Sí, claro. Mire, una debilidad, como le digo, es la falta de innovación, el poco acceso a recursos financieros. Recuerde usted las tasas de interés, independientemente, por ejemplo, de si es que va a una cooperativa o un banco privado, son muy elevadas. Al ser muy elevadas, pues ningún emprendedor o muy pocos tienen acceso a estos tipos de créditos, ¿no? Si bien hoy en día muchas instituciones públicas, como entre ellas el Banco del Estado, sí otorgan créditos a los pequeños emprendimientos, pero muchas veces, como hace rato decía, el hecho de tener conocimiento empírico hace que yo no pueda acceder a ese tipo de beneficios. El desconocimiento es un factor que juega en contra de los emprendedores y no se puede acceder a estos créditos, ¿no? Oh, lamentable, porque realmente se ha podido evidenciar que hay emprendimientos sumamente buenos, que se los puede ver que a largo plazo pueden ser productivos. Pero, economista, ¿cómo nos podría orientar usted para llevar un manejo adecuado en este caso de los recursos? Un manejo adecuado de los recursos. Bueno, yo creería que priorizando nuestros gastos. Hoy en día no estamos tal vez en posibilidades de comprar como antes lo hacíamos, por el hecho de que muchos estamos desempleados o nuestros ingresos disminuyeron. Por lo tanto, yo creo que creo que ser eficientes en nuestra economía podríamos emprender. Si bien datos estadísticos nos dicen, según el INEC, nos dan a conocer que la juventud, nuestros jóvenes, un 20% no están estudiando, no accedieron a la educación, o simplemente un 19% de ellos trabaja de forma informal. Por lo tanto, yo creería que es hora de emprender. Muchos de nuestros jóvenes hoy en día, inclusive a nivel de la universidad, se ha evidenciado que están trabajando y estudiando, ¿no? Por la facilidad que les da por la educación virtual. Entonces, claro, tenía una ventaja, por una parte, una ventaja, pero como que no una ventaja tan favorable, porque el hecho de determinarse a dos actividades, ¿cree usted que sí se pueda cumplir o satisfacer realmente con calidad lo que estamos haciendo? Porque como que arraigarse a dos áreas, estudiar, trabajar es difícil, y algunos recordar que son madres, padres de familia y solteros, entonces se les viene un poquito difícil. Sí, yo creo que nada es difícil cuando el ser humano o cuando la persona quiere. Al menos si yo creería que si tengo familia, pues deberé esforzarme más por tener a mi familia que tengan acceso a todos los servicios, ¿no? A todos los bienes. Que es difícil, sí, qué cosa no ha sido difícil, pero si no se intenta, no se va a saber. Pero lamentablemente la situación de muchos también es que hoy en día el hecho de trabajar y el hecho de a la vez estudiar, ¿no es cierto?, expone su vida por el mismo problema de pandemia que estamos atravesando. Pero no es un limitante, creo yo, con los cuidados de bioseguridad necesaria podríamos cumplir las dos actividades. Y muchos lo hacen de forma óptima, de forma eficiente.
El hecho de que usted tenga que sacrificarse trabajando y entre la noche posiblemente estudiando, hace que usted valore más lo que a usted le costó obtenerlos. El hecho de que yo trabaje, sé cuánto para mí significó o cuánto me costó a mí obtener esos recursos. Por lo tanto, no es un limitante. Cuando uno se quiere, todo se puede. Entonces podríamos hablar que el recurso más importante, amigos y amigas, que debemos administrar bien es nuestro tiempo. Encantado, economista, de tenerle en el estudio y poder compartir estos valores importantes que tenemos como ciudadanos dentro del ámbito económico. Amigos y amigas, no recuerden que estamos en la radio de la universidad, en su área, en su hora favorita, Mercadólogos al Aire, la voz de tus ideas. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y también escribirnos a nuestro WhatsApp para preguntas y sugerencias y comentarios al 0988 058 759. 0988 058 759. Enseguida volvemos, no te despegues. Mercadólogos al Aire, la voz de tus ideas. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo le están pasando en esta súper tarde? Porque yo me la estoy pasando fenomenal, espectacular, con toda esta linda gente activa que nos está escuchando tras micrófonos. Recuerden que nosotros somos Radio Universidad, estamos en el área o en nuestra hora, Mercadólogos al Aire, la voz de tus ideas, y tenemos el gusto de contar en nuestro auditorio, en nuestro segmento, con la economista Carmita Borja, quien nos ha venido hablando de unos temas súper importantes. Entramos al segmento número 3, Contigo al Aire, en donde hablaremos un poquito realmente de las preguntas que nos tienen ustedes mismos, pues. Entonces les vamos a dar respuesta con la economista, aprovechando su presencia aquí. Entonces, pues amigos y amigas, la primera pregunta economista que nos dirigen es: ¿cómo podría una pymes adaptarse en la actualidad, en este caso al hecho de la pandemia y toda la situación? Bueno, yo creo que las pymes podrán adaptarse, ya hace rato lo había manifestado, a través de la innovación. Si yo no incorporo tecnología, nueva maquinaria, no produzco a gran escala, o lo que en economía nosotros le conocemos como economías de escala, pues difícilmente podré adaptarme al mercado actual, que inclusive nos afecta por la pandemia. Si yo no innovo, no incorporo tecnología, si yo no hago las ventas virtuales, que son las más demandadas hoy en día, difícilmente podré permanecer en el mercado. El innovar también tiene que ver con la diversificación. Michael Porter lo cita, ¿no es cierto?, como una estrategia que las empresas deben implementar. Es la diversificación. No puedo vender lo mismo y de la misma forma. Tengo que continuamente estar diversificando, tengo que reducir mis costos de producción. ¿Y cómo yo reduzco mis costos de producción? Incorporando tecnología. Produzco más y el precio final será inferior al que esté al resto de mi competencia, ¿no? No se puede olvidar las pequeñas empresas de la competencia. La competencia en realidad es bien vista. ¿Por qué es bien vista? Porque a nosotros nos permite diversificar, nos permite cambiar, no ofrecer lo mismo y darle un buen trato al cliente, que es lo que en mercadotecnia mucho se trata, ¿no? El cliente y el buen trato al cliente. Claro. Entonces, yo creo que la mejor forma para que una pyme se adecue o se fortalezca en el mercado actual es a través de la innovación, tomando en cuenta estos elementos que he citado y los que todavía faltan por mencionarse. Y teniendo en cuenta el servicio y atención al cliente, queridos amigos y amigas. Una pregunta que nos dirigen desde San Miguel. Nos preguntan: ¿qué capital se necesita para poder iniciar un negocio? El capital pues depende mucho de qué negocio quiero emprender. Correcto. Si yo quiero emprender en una, no sé, se me ocurre en una panadería, pues depende qué tan grande quiero, qué tan grande es el negocio, ¿no? Pero sin embargo, las microempresas, si es que nos vamos a definiciones, las microempresas se definen que debería ser entre $100,000 y contratarse entre 1 y 9 trabajadores. Eso nos dice la teoría.
Pero en la práctica es muy diferente. En la práctica sabemos de que yo puedo emprender con 20, 30 dólares, dependiendo del tipo de negocio al que yo quiero, en este momento, pues yo quiero realizarlo, ¿no? Sí. Listo, economista. Creo que hemos terminado esta súper tarde de la entrevista, de las preguntas contigo al aire, con los chicos, chicas que nos están escuchando. Realmente un gustazo haberle tenido aquí, economista. No sé, un mensaje final, saludos. Bueno, muchísimas gracias en realidad por la invitación y un saludo muy grande a todos mis queridos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. Que recuerden que emprender es algo estupendo para nosotros porque nos permite mejorar nuestros ingresos y nos permite además de eso, ¿no es cierto?, tomar nuevos retos, que eso es lo que en la vida debemos hacer, tomar nuevos retos. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias, economista, por haberle tenido aquí y haber compartido una súper tarde con usted. Realmente nos sentimos muy agradecidos. Amigos y amigas, creo que ha llegado el minuto más triste de la tarde. Ya nos tenemos que despedir. Realmente ha sido un placer poderles acompañar. Álvaro Nicolás, de su fiel servidor, siempre estará a sus órdenes. Una excelente tarde y muchas gracias a todos. Gracias totales, adiós y bendiciones. Chao, chao.